Hola a todos, bienvenidos a este espacio donde se explicará el proceso histórico de subordinación y exclusión que han vivido determinados colectivos, en particular las personas con discapacidad, a lo largo de diversas épocas. A continuación, el análisis se centrará en el esfuerzos modernos para contrarrestar la exclusión, centrándose específicamente en el desarrollo y principios de la educación inclusiva. El propósito principal de la educación inclusiva es garantizar los derechos, la participación y el éxito de todas las personas, en especial las personas en riesgo de marginación. Los participantes que contribuyen en este debate son Ledis Patricia Olivares Gutiérrez, Belkis Torres Vega, Jessica Alejandra Álvarez Martínez, Deyanira García y quienes habla Cristóbal Vizcaíno Caballero. Todos los participantes son estudiantes de la maestría en educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Le cedo la palabra a la profe Belkis, a la profe Ledis. Buenas noches. Bueno, comenzamos esta línea de tiempo. Desde el siglo V y IV a.C., en Grecia y Roma, las mujeres estaban legalmente subordinadas, excluidas de la vida pública, consideradas inferiores. Los filósofos como Platón y Aristóteles justificaron todas leyes romanas como la ley de las 12 tablas en 450 a.C., la cual permitían el abandono de las hijas. La Lex Julia, el 18 a.C., diferenciaba el tratamiento del adulterio según el sexo. A partir de la Edad Media del siglo V y el siglo XV, esta época reforzó la subordinación femenina. A partir de este siglo, los padres de la Iglesia consideraban a toda femenina inferior, aunque algunas mujeres ganaron poder entre el siglo X y XIII. La Inquisición comenzó a perseguir a las mujeres utilizando la caza de brujas basada en una supuesta inferioridad, la cual la conquista de América en 1492 impulsó el patriarcado europeo, limitando los derechos de las mujeres indígenas. De ahí sigue el siglo XVI, siglo XVII, donde Farinacio en 1581 y 1614 propuso reducir la responsabilidad penal femenina por inferioridad, la Ilustración, que es en el siglo XVII trajo consigo ideas de razón, pero persistió la inferioridad femenina. A finales del siglo XVIII, al principio del XIX, la Revolución Francesa, que se dio en 1789, declaró derechos, pero excluyó a las mujeres, reforzadas por la Constitución de 1793 y el Código Napoleónico en 1804. Olimpa, de 1791, defendió los derechos de las mujeres, pero fue reprimida en 1793. De ahí parte en el siglo XIX María Montessori, quien en el método centrado en el niño y el ambiente preparado, describiendo 4 planes de desarrollo. Dice que, el nacimiento a los 6 años se da la etapa de mente absorbente, de 6 a 12 años, mente razonadora, de 12 a 18 años, mente humanista, de 18 a 24 años, mente especializada, y a partir de todo lucha que ella tuvo y que se dieron los derechos civiles en la mujer en 1926. Bueno, y continuamos con el siglo XX, el cual a lo largo de este siglo se consolidaron en avances en derechos humanos, en educación inclusiva con el reconocimiento de los derechos universales por la ONU y el sufragio femenino en Argentina. Paulo Freire desarrolló su enfoque sobre la educación como herramienta de transformación social, destacando la importancia de la alfabetización y la conciencia crítica. En los años 90,
el compromiso global con la educación inclusiva se fortaleció con iniciativas como la Declaración de Salamanca y la Conferencia Mundial de Educación para Todos. Entre los años 2010 y 2020, la inversión en educación inclusiva aumentó significativamente, con un énfasis en la equidad y el acceso a través de las tecnologías digitales. Estos avances consolidaron políticas y promovieron modelos educativos más diversos y adaptativos, reafirmando la importancia de la inclusión en la enseñanza. Durante la década... Jessica. Muchas gracias, profe. Durante la década de 1950, la inclusión todavía no era una prioridad en la agenda pública. En ese tiempo no se hacía referencia a leyes o políticas específicas relacionadas con esta temática. En su lugar se observaba un enfoque predominante asistencial hacia las personas con discapacidad. Más que garantizar los derechos, la atención se centraba en brindar apoyo básico. En los años de los 60, especialmente en 1968, se dio un avance significativo con la promulgación de la Ley 66 de 1968, la cual estableció que el Estado debía garantizar educación gratuita y obligatoria para todos los niños en edad escolar. Aunque en esta fue una medida crucial para ampliar el acceso a la educación, se indica que la inclusión y su concepto tenía una plena equitativa para todos y esto seguía siendo incipiente. En la década de 1970 se caracterizó por importantes transformaciones sociales, tanto a nivel nacional como internacional. En Colombia comenzó a gestarse una mayor conciencia sobre la necesidad de atender poblaciones vulnerables. En ese tiempo todavía no se hablaba de una política inclusiva consolidado, pero lo bueno fue que en estos años fueron claves para sentar las partes interesadas, impulsando un foro económico mundial que introdujo nuevas formas de pensar en la inclusión y en el entorno empresarial. En la década de 1980 comenzaron a materializarse acciones más concretas en Colombia. Un hito importante fue la expedición del Decreto 2177 de 1985, que estableció una política nacional de atención a la discapacidad. A reconocer formalmente su necesidad de ser incluidas y atendidas desde las perspectivas más amplias que la meramente asistencial. Aunque se mencionaban otras iniciativas en este periodo, el decreto 2177 es el único que se destaca de forma clara como un referente significativo en la evolución de la inclusión en el país. Bueno, profe Deyanira, es su turno. Gracias, profe Cristóbal. En el 2008, la política de inclusión de la UNESCO, a través del documento La Educación Inclusiva, el camino hacia el futuro, proporcionó un marco conceptual y estratégico influyente a nivel mundial para avanzar a sistemas educativos más inclusivos, más equitativos y de calidad para todos los estudiantes. En este documento se basa en los principios ya establecidos previamente en la Declaración de Salamanca del año 1994 y continuó impulsando la agenda de la educación inclusiva a nivel internacional. Ya hacia el 2014, la política de inclusión, el ámbito de la legislación y las políticas de la educación inclusiva a nivel internacional se caracterizó por un enfoque en los derechos humanos, en la valoración de la diversidad, en la eliminación de barreras y en la promoción de la participación plena de todos los estudiantes en sistemas educativos de calidad. Se hizo hincapié en la necesidad de marcos legales, sólidos, y en la importancia de la implementación y el monitoreo para lograr una educación verdaderamente inclusiva. Podemos evidenciar en los avances importantes en las políticas de la educación inclusiva y legislaciones a nivel internacional en el 2010 hasta el 2020, en donde en el 2010 hubo un aumento en la inversión de la educación inclusiva a nivel global, con organizaciones internacionales y gobiernos destinando más recursos para apoyar la educación inclusiva.
También otro podría ser de que en la ONU aprobó la Agenda hasta el 2030 para el desarrollo sostenible, que incluye el Objetivo del Desarrollo Sostenible en la ODS 4 sobre la educación de calidad, equitativa e inclusiva para todos. En el 2025, de forma internacional, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sigue siendo una piedra angular de la inclusión de la discapacidad, y los países signatarios realizan esfuerzos constantes para armonizar sus leyes y prácticas con su artículo 24 sobre la educación inclusiva. Ok. Reflexionando sobre la conversación, es evidente que las perspectivas de la sociedad hacia algunos grupos ha experimentado una mejora positiva, impactando significativamente las leyes y organizaciones circundantes. Históricamente, cuando las percepciones sociales consideraban a estos grupos como inferiores, estas creencias se confinaban en las leyes, limitando sus derechos y oportunidades, relegándolos a los márgenes de la sociedad. Si bien es cierto que se ha ido avanzando positiva y significativamente hacia la igualdad, hacia la igualdad legislativa, también es cierto que el trabajo aún no se ha terminado. Necesitamos aún mucho más leyes que defiendan la dignidad humana y que defiendan especialmente a las sombras de la exclusión, ¿verdad? Que ya no haya más sombras de exclusión. La fuente señala la necesidad de más leyes que defiendan el valor de la dignidad humana, que debe ser inherente a cualquier persona. Listo. Bueno, muchas gracias. Con esto hemos concluido nuestra línea del tiempo.